capítulo 3, un poder misterioso que convence. Vale. Misterioso. Misterioso. Acá dice maravilloso. Bueno, acá dice un poder misterioso que convence. ¿Cómo te justificará el hombre con Dios? ¿Cómo te hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés, cuando, convencida de pecado, exclamó: ¿qué haremos? La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue: arrepentíos. Poco después, en otra ocasión, dijo: arrepentíos pues y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la naturaleza y la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a tu Señor, exclamó: he pecado entregando sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a tu alma culpable por el tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón, ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar al castigo, pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban el pesar por el pecado mismo. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza
delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. La oración de David, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye su iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis transgresiones, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se lo obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Precisamente en este punto es donde muchos yerran y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Sí. Aquí, en este párrafo donde dice sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Un poquito más fuerte. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. O sea, hablando aquí del arrepentimiento, este es uno de los temas que hoy en día no se trata, no se predica desde ningún púlpito. Es más, ni de iglesias evangélicas, ni de iglesias pentecostales, ni de ninguna denominación, en la adventista tampoco. En la gran mayoría de los casos. Vamos Sí, a ser sí, en la gran más exactos. bueno, en la gran mayoría de los casos, porque o sea, han surgido nuevas teologías como el universalismo, que Dios va a salvar a todo el mundo. Entonces, ¿para qué yo me voy a arrepentir si hasta Satanás va a ser salvo? Y otras más, otras teologías más que, no hay que predicarle a la gente el arrepentimiento, que Dios va a aceptar a la gente como está, a los que están en pecado de homosexualismo, se les ha prometido muchas iglesias, si es que a eso se le puede llamar iglesias, que les predican y les han convencido a ellos que así como están ellos van a ser salvos y Dios los va a aceptar cuando Dios habita en un lugar santo donde el pecado no tiene cabida. Eso era el comentario que quería hacer. Sí, nosotros creo que la última generación de adventista, esta, solamente va a acercar
al plan de Dios para el conflicto final, si entiende y acepta esta necesidad imperiosa de todos, desde Adán, el primer hombre creado, hasta el último que haya nacido y que tenga conciencia de su persona, que necesitamos de un arrepentimiento. Pero al final del tiempo, la única, llamémosle, doctrina que nos va a acercar a ese lado necesario que nos manda a nosotros Jesús, porque su misma expiación, su mismo sacrificio, nos abre la puerta para un verdadero arrepentimiento. Pero la última generación, aquellos que hayan comprendido la doctrina de la justicia de Cristo, sentirán la necesidad de arrepentimiento. Si tú no conoces a Cristo de manera personal, como experiencia personal, como tu amigo personal, con quien tú hablas por fe y tú te vuelcas con él como con un amigo por fe, tú le sigues a él, como menciona la hermana Kwai en la visión de Primeros Escritos, página 51, en adelante. Cuando Cristo está en el lugar santísimo, son pocos los que le siguen de los adventistas, que estaban en el lugar santo. Él se mueve en 1844 el lugar santísimo, y algunos le siguen, y otros que le siguieron se regresan de nuevo. Entonces, el hecho de permanecer en Cristo y también sentir la necesidad de nuestro cambio diario de manera espiritual, por medio de un cambio físico también, eso es muy cierto, ¿no? En medio de la observancia de una reforma integral, no solamente alimenticia, en muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos. O mejor dicho, en todos los aspectos, no solo en la parte de la comida, que también la incluye. Nosotros vamos a ir purificando nuestra mente para que la conexión del cielo se mantenga en el conflicto final, donde el engaño es tan sutil, es tan poderoso también, que vamos a sentir la necesidad de todavía seguir necesitando arrepentirnos. Ese es sine qua non, como se dice, es no negociable en el trono de Dios cuando uno busca a Dios. Porque nuestra condición es deplorable. Nuestra condición es triste. O tomando las palabras del testigo fiel y verdadero que llama a la iglesia a la Odisea, ¿sí? A que se revea a sí misma, porque su situación es completamente diferente a cómo se la percibe. Y nosotros nos percibimos, como dijo mi esposa recién, que hasta Satanás se va a salvar. Eso percibimos nosotros, porque estamos engañados. Y hemos aceptado ese engaño. La hermana acá menciona que Satanás hasta se sorprende de cómo son aceptados sus propios engaños en las filas del pueblo que observa el sábado, o sea, de los adventistas. Se sorprende. Si no somos tan difíciles de engañar como debiéramos serlo. Entonces, conocer a Cristo y conocer la justicia de Cristo, que nos hace victoriosos sobre el pecado, no solamente nos otorga la paz y el perdón, sino que nos hace alejar del pecado de forma progresiva. Es un requisito que necesitaremos en el tiempo de la prueba, porque si estamos con pecados acariciados, pecados que ya tenemos por costumbre, que es más, no le llamamos ni pecados, si le damos otro nombre, es una costumbre, es un hábito, no pasa nada, esto no es tan así. Pero el cielo no lo ve así. Entonces, necesitamos conocer a Cristo de manera personal y de manera diaria, para que entendamos también la necesidad de un profundo arrepentimiento. Y esta necesidad nos la otorga el Espíritu Santo, que nos lleva a los pies de Cristo. Esa es su función. La función del Espíritu Santo es de arrepentimiento. O sea, llevarnos a los pies de Cristo para buscar un verdadero arrepentimiento y perdón. ¿Sí? Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito
el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo: yo, si fuera levantado en alto de sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse en nuestra mente. Y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible. Y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Pero siempre que, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta, obra sobre su alma. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Les es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de tu víctima? Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esa humillación, para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna. El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. La misma inteligencia divina
que obran las cosas de la naturaleza, habla al corazón de los hombres y crea en él un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer tu ansia. El Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso. La gracia de Cristo, el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres y llevarlos de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de Él. A todas estas almas que procuran vanamente beber en las cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje divino. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida, de balde. Vosotros, en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor que cuanto este mundo pueda dar, reconocer en este deseo la voz de Dios, que habla a vuestra alma. Pedirle que os dé arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza absoluta. En la vida del Salvador fueron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios, el amor a Dios y al hombre, la benevolencia y el amor desinteresado fueron la vida de su alma. Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos inunda, es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Como Nicodemo, podemos lisonjearnos de que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter moral es correcto y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos. Discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que han manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces conoceremos que nuestra propia justicia es en verdad como trapos de inmundicia y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Un rayo de la gloria de Dios, una vislumbre de la pureza de Cristo que penetre en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos profanos, la incredulidad del corazón y la impureza de los labios, los actos de deslealtad por los cuales el pecador anula la ley de Dios, quedan expuestos a tu vista y tu espíritu se aflige y te oprime bajo la influencia escrutadora del Espíritu de Dios. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Cuando el profeta Daniel contempló la gloria que rodeaba al mensajero celestial que se le había enviado, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Describiendo el efecto de la maravillosa escena, relató: no quedó en mi esfuerzo, ni mi lozanía se me demudó en palidez, y mi lozanía se demudó en palidez de muerte, y no retuve fuerza alguna. El alma así conmovida odiará su egoísmo y amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Quería hacer un comentario, estaba mirando una cita de la hermana White en el Ministerio de Curación.
con respecto a lo que está leyendo el hermano José Antonio. Dice así esta cita. Muchos desechados se aferrarán a la esperanza que el Evangelio les ofrece y entrarán en el reino de los cielos. Mientras que otros que tuvieron hermosas oportunidades y mucha luz, pero no las aprovecharon, serán dejados en las tinieblas de afuera. Las víctimas de los malos hábitos deben reconocer la necesidad del esfuerzo personal. Otros harán con empeño cuanto puedan para levantarlos y la gracia de Dios les es ofrecida sin costo. Cristo podrá interceder, sus ángeles podrán intervenir, pero todo será en vano si ellos mismos no resuelven combatir por su parte. Es una experiencia que tuvo David con Salomón, que dice así. Está en 1 Reyes 2:2. Las últimas palabras de David a Salomón, joven a la sazón y a punto de ceñir la corona de Israel, fueron estas. Esfuérzate y sé varón. A todo hijo de la humanidad candidato a inmortal corona, van dirigidas estas palabras inspiradas. Esfuérzate y sé varón. O esfuérzate y sé valiente, como le dijo Dios a Josué también. Y a Isaías también. A los que ceden a sus apetitos se les ha de inducir a ver y reconocer que necesitan renovarse moralmente si quieren ser hombres. Dios les manda despertarse y recuperar por la fuerza de Cristo la dignidad humana dada por Dios y sacrificada a la pecaminosa satisfacción de los apetitos. Ayer estaba hablando con mi esposa un tema que le decía, sin dos palabras, en el tiempo del fin, en este tiempo que estamos entrando ahora, el Señor va a elegir a los suyos. Él sabe dónde están, sabe quiénes son. Hoy tiene su ejército, como decimos, en silencio. Pero pronto comenzará sus hijos e hijas a hacerse notar, pero por su valentía. Por su valentía. Y si nosotros necesitamos ese poder misterioso que nos convenza de nuestro pecado y nos lleve a un verdadero arrepentimiento, es porque tenemos que ser valientes de enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestros defectos y rogar gracia, porque el cielo va a ser solamente de valientes. Los cobardes, dice Apocalipsis, estarán afuera. Y ser valiente significa para el cielo ser valiente, eso, enfrentar, llamar las cosas por su nombre, rogar al cielo fuerza, porque humanamente somos muy débiles, muy débiles, muy débiles. Pero el cielo está dispuesto, con Cristo y sus ángeles, a fortalecer a cada cristiano que desee ser valiente. El apóstol Pablo dice que en cuanto a justicia que haya en la ley, es decir, en lo referente a las obras externas, era irreprensible. Pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador. Juzgado por la letra de la ley, como los hombres la aplican a la vida externa, él se había abstenido de pecar. Pero cuando miró en la profundidad de los santos preceptos y te vio como Dios le veía, te humilló profundamente y confesó así tu culpabilidad. Y yo, aparte de la ley, vivía en un tiempo, mas cuando vino el mandamiento, revivió el pecado y yo morí. Cuando vio la naturaleza espiritual de la ley, se le mostró el pecado en todo su horror y su estimación propia se desvaneció. No todos los pecadores, no todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecado a su juicio, como hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres,
Ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado le excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter. Ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. El que comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. Pero el orgulloso no siente necesidad alguna y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. El pobre publicano que oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mi pecador. Se consideraba como un hombre muy malvado y así le veían los demás. Pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. La oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. No tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. Hay una experiencia que estoy recordando. Una vez el pastor Quintero comentó una experiencia personal en su iglesia con respecto a esos tipos de pecados que a veces uno está muy rápido en condenar. Llega a la iglesia y comenta que dice: vino una hermana muy nerviosa acusándolo a otro hermano que tenía un cargo importante en la iglesia, diciéndole: pastor, ese hermano fuma. Y ese hermano tiene cargo, ese hermano no puede estar en el cargo. Pido una junta de iglesia inmediata. Pero hermana, ¿por qué estás segura que ese hermano tiene un buen testimonio? Pastor, yo lo vi con mis ojos, estaba fumando. No puede ser un líder de la iglesia. Se sorprendió porque él lo conocía a este hombre, este muchacho, muy bien, y le daba buen testimonio. Entonces, bueno, déjeme que hable con él. Entonces, cuando el pastor lo llama aparte al muchacho, dice: ven, hermano, ven, quiero hablar contigo. Mira, tengo un problema. Hay una persona que te ha visto fumar y está pidiendo que se revea esto en la junta de iglesia, en tu cargo, porque tú sabes, nosotros los adventistas no fumamos, no tenemos nada que ver con los vicios, y tú tienes un cargo, das un testimonio, la gente te ve. Pastor, yo fumando. Sí, sí, no, si yo no fumo, pastor. Te han visto. Hay una hermana que te ha visto. A mí, que me vio. ¿Se habrá confundido? No, no, no. Yo le pregunté: ¿estás segura, hermano? El pastor, estoy seguro, estaba fumando. Entonces, se juntan y, bueno, pues, si tú me permites, voy a traer a la hermana para que se contraste los testimonios. Si tú dices que no y ella dice que sí, alguien se equivoca. No decir alguien miente, ¿no? Entonces le trae a la hermana y la hermana molesta. Le dice: usted, en la semana yo lo vi que te estaba fumando. Pero hermana, si yo no fumo, ¿cómo voy a fumar? Usted que me haya visto, yo no la vi. Usted, no, no, claro que no me vio, porque yo pasé en el autobús. Entonces le comenta: tal día de la semana pasé por el autobús y usted estaba en la vereda con un cigarrillo en la mano. Así, en la mano. Entonces le dice: con un cigarrillo tal. ¿En dónde? En tal lugar. En tal... Ah, mire, hermano, espere, yo le voy a contar. Yo soy obrero de la construcción.
Entonces, entre varios colegas, llevamos a un compañero nuestro que se accidentó la mano, bien feo se accidentó, entonces lo llevamos a una farmacia para ver si podemos comprar vendas y algún medicamento antiséptico. Y éramos 4 los que lo llevamos a nuestro compañero. Entonces, cuando llegamos a la farmacia, había un cartelito prohibido fumar. Entonces, los colegas míos, los compañeros me dijeron, el que lo llevaba y que era el jefe, estaba fumando y me dice, espérame acá, no puedo entrar con el cigarrillo. Tenme el cigarrillo acá en la puerta. Bueno, está bien. Y él le sostuvo el cigarrillo en la puerta hasta que yo comprara la venda, etcétera, el alcohol y todo lo demás. Entonces usted me vio a mí con el cigarrillo en la mano. Pero yo no fumo, le estaba sosteniendo al compañero mío que estaba dentro de la farmacia comprando. A veces, después el pastor hace un comentario que esa señora tenía terrible, terrible falta porque ella le miraba el defecto a todo el mundo y no se frenaba en acusar a todos. El pecado de la murmuración, el pecado de... Y a veces nosotros somos rápidos en condenar ciertas circunstancias, ¿no? Como dicen acá, pero el pecado del orgullo, el pecado de la vanidad, el pecado de la soberbia, el pecado de la murmuración, son los pecados del alma y no son los pecados de la carne. Y el cielo condena en primer lugar los pecados del alma, los pecados morales, que se les llama. Y suele pasar. Tenemos que tener mucho cuidado, cerciorarnos bien. Porque a veces podemos mirar a un hermano, mirar a una hermana en situaciones quizás puntuales que dan para malinterpretar la situación. Y este hermano después se reía, dice, pero ¿cómo me van a venir a fumar si yo no fumo? Jamás fumé. Y la hermana lo vio con el cigarrillo de un amigo en la vereda de una farmacia, esperando que estuviera el otro comprando, saliera y devolverle su cigarrillo, porque el jefe era el jefe, le dijo, acá no puedo entrar, no se puede fumar acá adentro, ahora salimos. Y él se quedó afuera. Suele pasar, suele pasar. Y suele pasar muy seguido también. Amemos a nuestro prójimo. Y si está en falta, tengámosle paciencia, porque de la manera en que tratamos, seremos tratados. Y si alguien tiene algo de qué quejarse, miremos a nuestro lado primero, que nosotros también tenemos muchas cosas que arreglar. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta haceros mejores a vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo, tales como somos. Pero nadie se engañe a sí mismo, pensando que Dios, en su grande amor y misericordia, salvará aún a los que rechazan su gracia. La excesiva corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario.
Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera en que el hombre pudiera salvarse. Porque sin ese sacrificio era imposible que la familia humana escapase del poder contaminador del pecado y fuese restituida a la comunión con seres santos. Era imposible que volviese a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo atestigua la terrible enormidad del pecado y la prueba de que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. Amén. Algunas veces los impenitentes se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos: soy tan bueno como ellos. No son más abnegados, sobrios, ni circunspectos en su conducta que yo. Les gustan los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. Así hacen de las faltas ajenas una excusa para descuidar su deber. Pero los pecados y las faltas de otros no disculpan a nadie, porque el Señor no nos ha dado un modelo humano sujeto a errar. El Inmaculado Hijo de Dios es quien nos ha sido dado como ejemplo. Y los que se quejan de la mala conducta de quienes profesan ser creyentes deberían presentar una vida mejor y ejemplos más nobles. Si tienen un concepto tan alto de lo que un cristiano debe ser, ¿no es tu pecado tanto mayor? Saben lo que es correcto y sin embargo rehúsan hacerlo. Tened cuidado con las dilaciones. No posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. En esto es donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. No insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un terrible peligro que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Santo Espíritu de Dios y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en esto. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se le considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Adán y Eva se convencieron de que de un acto tan ínfimo como el comer la fruta prohibida no podrían resultar consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado. Pero ese acto pequeño era una transgresión de la ley santa e inmutable de Dios y se separó de este al hombre y abrió las compuertas por las cuales se volcaron sobre nuestro mundo la muerte y desgracias innumerables. Y como consecuencia de la desobediencia del hombre, siglo tras siglo, ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción y a una creación y a una la creación gime bajo la carga terrible del dolor. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del hombre contra Dios. El Calvario se destaca como un recuerdo del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. No consideremos pues el pecado como cosa trivial. Toda transgresión, todo descuido o rechazamiento de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros. Endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solo os vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas
del Espíritu de Dios. Muchos están apaciguando su conciencia inquieta por el pensamiento de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y sin embargo siguen sintiendo las impresiones de ella. Piensan que después de menospreciar al Espíritu de gracia, después de echar su influencia del lado, después de echar su influencia del lado de Satanás, en un momento de extrema necesidad, pueden cambiar su modo de proceder. Pero esto no se logra tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después recibir la imagen de Jesús. Un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre que manifiesta un descreído atrevimiento o una estúpida indiferencia hacia la verdad, no está sino cegando la cosecha de su propia siembra. En toda la Escritura no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Como Cristo está listo para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Y si esta, por la persistencia en la transgresión, se inclina por completo al mal y no seamos ser libres ni queremos aceptar la gracia de Cristo, ¿qué más puede hacer Él? Al rechazar deliberadamente su amor, hemos labrado nuestra propia destrucción. He aquí, ahora es el tiempo acepto. He aquí, ahora es el día de salvación. Hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El hombre ve lo que aparece, mas el Señor ve el corazón. El corazón humano, con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, el extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. El Señor conoce sus motivos, sus mismos intentos y designios. Id a Él con vuestra alma manchada, tal cual está. Como el salmista, abrid sus cámaras al ojo que todo lo ve, exclamando, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ensáyame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí algún camino malo, y guíame en el camino eterno. Amén. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad sin que el corazón esté limpio. Sea vuestra oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sed leales con vuestra propia alma. Sed diligentes, tan persistentes como lo seríais si vuestra vida mortal estuviese en peligro. Este es un asunto que debe decidirse entre Dios y vuestra alma, y es una decisión para la eternidad. Una esperanza supuesta, que no sea más que esto, llegará a ser vuestra ruina. Estudiad la palabra de Dios con oración. Ella os presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo los grandes principios de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Convence de pecado, revela plenamente el camino de la salvación. Prestadle atención
como a la voz de Dios, hablando a vuestra alma. Cuando veáis la enormidad del pecado, cuando veáis cómo sois en realidad, no os entreguéis a la desesperación, pues a los pecadores es a quienes Cristo vino a salvar. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino que, oh maravilloso amor, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mismo mundo. Por su tierno amor está trayendo a ti los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos, como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría arguir más tiernamente con el pecador. Jamás anunciaron los labios humanos invitaciones más tiernas que las dirigidas por él al extraviado. Todas sus promesas, sus amonestaciones, no son sino la expresión de su amor inefable. Cuando Satanás acude a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor y habla de tus méritos. Lo que te ayudará será mirar tu luz. Reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que puede ser salvo por su incomparable amor. El Señor hizo una pregunta a Simón con respecto a dos deudores. El primero debía a su Señor una suma pequeña y el otro una muy grande. Pero él perdonó a ambos. Y Cristo preguntó a Simón, ¿cuál deudor amaría más a su Señor? Simón contestó, aquel a quien más perdonó. Hemos sido grandes pecadores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarnos al Padre en nuestro favor. Aquellos a quienes ha perdonado más, le amarán más y estarán más cerca de su trono para alabarle por su grande amor y su sacrificio infinito. ¿Cuánto más plenamente comprenderemos el amor de Cristo? Cuanto más plenamente comprenderemos el amor de Dios, mejor nos percatamos de la pecaminosidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos arrojó para rescatarnos, cuando entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo hizo en nuestro favor, nuestro corazón se derrite de ternura y contrición. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. El Señor ha provisto para todos nosotros un sacrificio inmensamente grande. No tiene medida. Y como le hizo la pregunta Jesús a Simón Pedro de los dos deudores, uno le perdona una pequeña deuda y otro una muy grande deuda. ¿Quién le amará más de los dos? El que más perdonó. Nosotros tenemos una deuda impagable, no una grande deuda. Es impagable, no podemos pagar nuestra condición delante de Dios por nosotros mismos. Y Cristo proveyó ese pago para satisfacer la demanda de la ley. Seamos agradecidos. Seamos humildes también de reconocer que necesitamos de Dios cada día y que el Eterno pueda hacer crecer su gracia y su amor en cada uno de nuestros corazones. Amén. 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 Vamos a hacer una oración de cerrar y abrir, porque ahora el hermano José Antonio nos va a traer una meditación de su palabra, de la palabra del Señor, y
También queremos dar gracias al Señor por todo este hermoso sábado que nos ha regalado. Oremos, inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, tú que escudriñas todos los corazones, tú que lo sabes todo, Señor, y no hay nada que se escape a ti. Tú que has provisto a tu Hijo para salvar una raza completamente caída y que no merecía, Señor. Pero tú revelaste tu amor en que aún siendo pecadores, Cristo vino a salvarnos a cada uno de nosotros si aceptamos ese sacrificio por fe. Gracias, Padre. Gracias porque tu amor se ha revelado y se revela cada día con tus hijos. Te rogamos, Padre, que bendigas al hermano Paco, a la hermana Justa, a la hermana Isabel, a la hermana Mercedes, a nosotros servidores aquí, Ibe, José Antonio y este servidor, y a todos aquellos que escucharán, Señor, Amén. estas palabras. Que podamos llegar a una comprensión de la necesidad de un arrepentimiento genuino para afrontar los momentos difíciles que vienen. Te Amén. lo suplicamos. Para ser fuertes y poder soportar la prueba. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.